Bueno, mis queridos hermanos, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Espero que ustedes se encuentren bien y vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a estudiar acerca de Satán o Satanás o el diablo, ¿verdad? Y a veces este tema, a veces la gente pues tiene como cierta, no sé, como cierto miedito, ¿verdad? De hablar del tema, ¿verdad? Porque pensamos de que si hablamos de eso, como que el diablo se va a enojar y nos va a atacar, ¿verdad? O algo así. Pero no, simplemente nosotros confiamos en la palabra de Dios y, como le decía, hay muchos temas en la Biblia que han evolucionado con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque así como todas las ciencias evolucionan y llegan a un mejor desarrollo y entendimiento, como la medicina, la física, la química, la astronomía, toda ciencia con el paso del tiempo se va desarrollando y uno va entendiendo mejor las cosas. Entonces, la teología también es algo bien importante que también ha crecido, ha desarrollado en base a estudio, en base a capacidad de las personas que estudian la Biblia. Que se dedican realmente a estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a mencionar algunas cosas que tal vez usted no las ha escuchado o si las ha escuchado, pues qué bueno, ¿verdad? Pero espero de que esto no les vaya a causar asombro y que esto van a pensar de que le estoy enseñando alguna herejía, ¿verdad? O alguna cosa que está fuera de la Biblia. Al contrario, cuando se estudia la Biblia, hermanos, cuando se empezó a estudiar la Biblia, cuando aún en los años anteriores, cuando la Biblia llegó a manos de las personas que no eran judías, ¿verdad? Pues no entendían muchas cosas porque no tenían esa cultura, ¿verdad? Entonces muchas cosas las interpretaban muy a la letra, ¿verdad? Muy a la letra. Y entonces así la enseñaban, muy a la letra, ¿verdad? Entonces, cuando ya se empezó a tener más conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, se fueron dando cuenta los estudiosos de la Biblia de que la Biblia, cada libro de la Biblia está hecho de cierta manera literaria. O sea, es un tipo de literatura. Así que puede ser una literatura que está combinada, ¿verdad? Con poesía, con narración, con historia. Entonces, hay muchos tipos de literatura en la Biblia. Acuérdense que la Biblia tiene 66 libros y cada libro tiene su escritor y tiene un enfoque y usa distintos estilos literarios, ¿verdad? Hay parábolas, hay metáforas, hay historia, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener en mente todo eso para poder entender lo que está leyendo. Y a veces se tarda mucho tiempo para que la gente pueda entender muchas cosas, pero gracias a Dios que ya estamos 2000 años después del Nuevo Testamento, estamos viendo cosas que antes no se entendían de una manera, se van entendiendo de otra, ¿verdad? Y lo importante es tener una mente abierta, ¿verdad? Una mente donde realmente podamos ser ayudados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, para entender mejor la palabra, ¿verdad? Y así podernos edificar mejor. Hoy vamos a hablar del tema de Satán, ¿verdad? O de Satanás o del diablo, ¿verdad? Entonces, este es un tema bastante importante. Nada más que yo le decía que este no es un tema de salvación. Sepamos poco o sepamos mucho de Satanás o del diablo, no tiene nada que ver con nuestra salvación, ¿verdad? Porque nuestra salvación no es un tema que nos salve, ¿verdad? Lo que nos salva es saber de Cristo, saber del amor de Dios, saber de tener fe en eso, ¿verdad? Eso es lo que nos salva. Y los otros temas que están relacionados son para que tengamos un conocimiento, sí, que nos informe, que nos ayude a entender la palabra de Dios, pero no de eso depende nuestra salvación, ¿verdad? Si existe Satanás o no existe Satanás, nuestra salvación no depende de eso. Depende de Dios y de Cristo Jesús, ¿verdad? Y de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, este es un tema, como le digo, secundario que no afecta a nuestra salvación. Si usted sabe poco o sabe mucho sobre este tema,
eso no es lo que define nuestra salvación. Nuestra salvación es que con nosotros entendamos el evangelio y lo creamos, ¿verdad? Creamos en Cristo Jesús. Entonces, el tema de hoy, como le digo, es un tema secundario y es bueno entenderlo. La palabra Satanás, hermanos, aparece en la Biblia aproximadamente 40 veces, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento aparece, en el Antiguo Testamento aparece como 40 veces y luego, bueno, en toda la Biblia, ¿verdad? Aparece como 40 veces. Y la palabra Satán viene de un vocablo que quiere decir adversario. Es una palabra hebrea que quiere decir adversario. Adversario. El que está en contra, alguien que está en contra, ¿verdad? Y no solamente de Dios, sino en contra. Eso quiere decir la palabra, un adversario. Claro que en la Biblia a veces aparece que está en contra del plan de Dios, ¿verdad? También esta palabra, hermanos, quiere decir es alguien que se opone a la verdad o a la justicia, ¿verdad? Alguien que se opone a la verdad o a la justicia. También, hermanos, esta palabra en griego es diablos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir lo mismo? Un adversario, alguien que te anda acusando de algo también, alguien que te afrenta, que te reta, te desafía, ¿verdad? Entonces, todo eso quiere decir. Esta palabra, hermanos, pues esta palabra, pues a veces se usa mucho en la Biblia, ¿verdad? Como le digo, como 40 veces aparece esto y nos habla acerca de, cuando hablamos del aspecto espiritual, se habla de que el diablo o Satanás siempre ha estado en contra del plan de Dios, ¿verdad? Siempre ha estado en contra del plan de Dios. Bueno, así se nos ha presentado, ¿verdad? Que el diablo siempre ha estado en contra del plan de Dios. Aunque originalmente, hermanos, cuando empezamos a ver los libros más antiguos de la Biblia, vemos de que en realidad no estaba en contra del plan de Dios, porque a veces eso les va a ayudar a entender, sino que se menciona como alguien que está ahí para, para probar la fe, para probar la fe. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, más adelante vamos a ver esto, ¿verdad? Pero déjenme hablarle un poco más de esto. Sí, hermanos, en el origen del diablo, como que generalmente se nos ha dicho, ¿verdad? El origen del diablo Satanás se nos describe, no se describe, dice, de una manera clara en la Biblia. No nos dice, Satanás fue esto, así como empezó, cómo fue creado, en fin, no se nos cuenta, no se nos narra cómo es que llegó a existir. Lo que sí sabemos es de que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. O sea que no hay nada que no exista que Dios no haya creado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios creó todas las cosas, los seres espirituales y los seres humanos, como los animales, las plantas, todo. Entonces, cuando hablamos del tema de Satanás o del diablo, surgen preguntas tales como, si Dios creó todas las cosas, creó los espíritus, los ángeles y demás que no vemos, que no conocemos, la pregunta es, ¿los creó buenos o los creó malos? Porque uno tiene que hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Los creó buenos o los creó malos? Y si los creó buenos, luego se convirtieron en malos, ¿verdad? ¿Y cómo fue que se convirtieron en malos? ¿Verdad? No se nos explica en detalle nada de eso. O sea, cuando se nos habla del diablo, de Satanás, se nos presenta como alguien que no tiene buenas intenciones, ¿verdad? Como alguien que no tiene algo bueno que ofrecer, ¿verdad? Pero como les digo, todo esto, uno tiene que razonarlo para poder tener un entendimiento más amplio. Sí, hermanos, ¿cómo fue que se convirtieron los ángeles malos en malos, verdad? Si es que hay ángeles malos. La Biblia dice que sí hay ángeles malos, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se convirtieron en malos? ¿Así los creó Dios o ellos se convirtieron en malos? La Biblia no nos dice, ¿verdad?
Suponemos que ellos se convirtieron en malos, pero lo suponemos, ¿verdad? Porque no creemos que Dios haya creado un espíritu malvado. Así que es difícil asegurar los cómo y los porqués de la condición malvada de los espíritus, ¿verdad? Si sabemos que los seres humanos malvados, ¿por qué son malvados? Por el pecado, ¿verdad? Pero de los espíritus no se nos cuenta. No se nos cuenta en la Biblia cómo es que llegaron a ser seres malvados. Si estos seres espirituales tuvieron envidia, o el diablo es un ser que tuvo envidia y se dejó llevar por su orgullo, entonces tenían maldad y corrupción en ellos. Pero fueron creados así, no lo sabemos. La idea de que eran seres antagónicos a Dios, estas ideas, dice, se empezaron a dar en el pueblo de Israel alrededor de 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Antes no se tenía un concepto de que Satanás era malvado. Simplemente se le miraba como alguien que estaba desafiando la fe. Entonces, porque cuando uno empieza a leer la Biblia, ¿verdad? Empieza a ver eso. En la primera intervención que vemos en la Biblia del huerto del Edén, pues vemos que está Adán y Eva, ¿verdad? Y Dios les da un mandamiento y luego aparece una serpiente, ¿verdad? Pero la serpiente no se dice que era mala, ¿verdad? Simplemente aparece ahí y les hace unas sugerencias, le hace unas sugerencias a la mujer, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo esta serpiente es que le estaba sugiriendo que desobedeciera a Dios, que no confiara en Dios, que habían otras alternativas, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver que en realidad Dios permite esto para que la fe de esta pareja en creer en Dios sea desafiada, sea probada. Y ahí vemos que la mujer y el hombre le fallan a Dios. Pero no fue la mujer, no fue la serpiente la que hizo pecar, ¿verdad? O sea, no fue la serpiente la que forzó a la mujer a que tomara esa decisión, sino que la mujer y el hombre tomaron la decisión propiamente de ellos. O sea, no le podemos echar la culpa a la serpiente de que la serpiente hizo pecar o forzó a la mujer a pecar o al hombre, ¿verdad? Entonces simplemente era como un agente que estaba poniendo a prueba la fe. Yo le hago una pregunta. ¿Usted, la fe de nosotros es puesta a prueba? ¿Sí? Todos los días. Todos los días, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nuestra fe es puesta a prueba? ¿Verdad? Pues Santiago, hermano, Santiago dice en Santiago 1:13 dice que nosotros somos tentados cuando de nuestras propias pasiones, dice. Nuestras propias pasiones despiertan el deseo, ¿verdad? El deseo de ir en contra de la voluntad de Dios o de complacernos a nosotros mismos. Entonces dice que ahí empieza todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, en el libro de Génesis, por ejemplo, este personaje que aparece ahí, esta serpiente que aparece ahí, no aparece para como que estaba en contra de Dios, sino aparece que Dios la está usando para probar la fe de esta primer pareja. Y en este primer relato, hermanos, este primer relato de Génesis, podemos entender que hay una combinación tanto de que sí existe un jardín, ¿verdad? Pero todo esto es como una obra de teatro, ¿verdad? Algo que está puesto ahí para darnos un mensaje. Como que hay algo de fantasía ahí, ¿verdad? Hay algo de fantasía en el sentido de que Dios lo está usando para darnos un mensaje, ¿verdad? Para que es parte de la literatura, ¿verdad? No es que nosotros veamos una serpiente que está hablando, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? O que el árbol era un árbol literalmente que causaba el pecado, ¿verdad? Simplemente son figuras que se nos están presentando para entender un mensaje, ¿verdad? Entonces, los libros de la Biblia tienen partes que son fantasiosas, partes que son reales
y a veces se combinan para darnos un mensaje que entendamos el propósito. Y el propósito que hay, hermanos, es de que todo esto, ¿verdad? Combinado es para dar a entender un mensaje acerca de Dios, acerca de su justicia, acerca del pecado y de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces hay que entender esto no desde un punto 100% literal, ¿verdad? Sino entenderlo desde un punto literario, ¿verdad? Literario quiere decir que es una pieza de literatura, ¿verdad? Que está escrita para que darnos un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, a veces Jesús usó muchas piezas de literatura, como la parábola, ¿cómo se dice? Hay varias, ¿verdad? Ahorita se me fue de la mente, ¿verdad? La parábola, la alegoría, ¿verdad? Todas esas cosas. Usa símbolos, ¿verdad? O representaciones para darnos un mensaje, ¿verdad? Y eso está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia, en toda la Biblia. Por ejemplo, la segunda vez que se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento y se cree que es uno de los libros más antiguos, es el libro de Job. Ustedes se recuerdan que el libro de Job que se presenta que Job estaba muy bien, ¿verdad? Estaba gozando de mucho bienestar físico, económico, le estaba yendo muy bien a su familia. Y de pronto vemos una escena ahí que se presenta el diablo ahí entre los hijos de Dios y le pregunta y empieza a dialogar sobre, Dios le dice, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? Que es un siervo que me honra, que me obedece. Y empieza un diálogo ahí como que el diablo le empieza a decir a Dios, pues sí, te sirve porque tienes todo, lo tratas muy bien, le va muy bien, pero si le quitas todo, pues vas a ver que te va a maldecir. Y empieza ahí un diálogo. Y otra vez lo vemos como un agente, como una gente que va a poner a prueba la fe de Job, ¿verdad? Y tiene ahí y este diálogo, desde luego que es ficticio, ¿verdad? Ficticio, o sea, no es que sea, no es que sea algo que podríamos decir que, ah, que fue literal, ¿verdad? Literal, o sea, que el diablo realmente estaba ahí hablando con Dios y que estaba ahí, ¿cómo se dice? Teniendo este estira y afloje, ¿verdad? De cómo iban a hacer con Job, ¿verdad? Porque a veces es el problema, ¿verdad? Es que nosotros leemos y no nos damos cuenta que es una pieza literaria poética, ¿verdad? Y en la poesía hay partes que son, en este libro hay partes que son poesía, hay partes que son reales y todo es para darnos un mensaje, ¿verdad? Un mensaje. El mensaje del libro de Job es para probar la fe de Job. Es el centro del mensaje. Y vemos que la fe de Job fue probada. Y vemos cómo Dios permitió que le sucedieran cosas, ¿verdad? Que le sucedieran cosas. Y estas cosas que le pasaron, pues aparentemente, ¿verdad? Se la estaba causando el diablo. que parecía que el diablo hacía que le pasaran todo esto negativo, ¿verdad? Pero simplemente es una trama, ¿verdad? Es un libro poético, donde tenemos que entender que la poesía no se puede tomar literalmente, ¿verdad? Simplemente está escrito ahí para darnos un mensaje. Y el mensaje era que Job iba a ser probado y este agente que Dios usa, ¿verdad? Que se llama Satanás, que se llama Diablo, en realidad no está en contra Satanás no está en contra de Dios, ni en contra de Job, simplemente es un agente que prueba la fe, ¿verdad? Entonces, es el propósito de entender claramente el libro, ¿verdad? Y no solamente agarrar una parte y pensar que así fue literalmente, ¿verdad? Es bien importante entender eso. Entonces, este libro sirve para probar la fe de Job. Por ejemplo, si el que escribió el libro de Job, no se sabe si fue Job mismo el que escribió el libro, ¿verdad? Pero ¿estuvo Job en el cielo y escuchó el diálogo? ¿Qué piensan ustedes? Desde luego que no, ¿verdad? ¿Y cómo lo escribió? Por inspiración de Dios, ¿verdad? Dios usó esa pieza literaria para dar a entender un mensaje, ¿verdad?
Entonces a veces las cosas, si no las entendemos como son en realidad, pues podemos pensar que cada vez que el diablo va a tentar a alguien, ¿verdad? Pues se va a ir al cielo a pedirle permiso a Dios y le va ¿te has fijado de mi siervo Felipe o de mi siervo Panchito, de mi hermana, de tu hija Fabiola? Y está ahí pidiendo permiso para que le tiente a usted y a veces usamos una teología que simplemente es algo ilustrativo que se nos presenta para entender que nuestra fe es desafiada, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Nuestra fe es desafiada todos los días. Entonces, es bueno entender eso, porque si no lo entendemos, pues vamos a estar pensando de que de una manera que no es la que intenta la palabra de Dios mostrarnos, ¿verdad? Yo te hago una pregunta, ¿alguna vez has sido tentado? ¿Alguna vez has sido tentado? Pues la pregunta es lógica, de que todos los días somos tentados, ¿verdad? Porque tenemos que tomar decisiones entre el bien y el mal, ¿sí o no? Todos los días somos tentados a tomar una decisión buena y la correcta, ¿verdad? O no tomarla. O a veces nos prestan situaciones donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos en esa situación, estamos siendo probados, estamos siendo tentados, ¿verdad? Pero en realidad no es que sea el diablo, como a veces lo percibimos, ¿verdad? Pero esa tentación es algo que es normal en todas las personas, ¿verdad? Todos los seres humanos somos tentados. Por eso el Génesis empieza así, de que todos los seres humanos van a ser tentados en su vida, ¿verdad? A seguir los caminos de Dios, a obedecer a Dios, o a dejar, o hacer nuestra propia voluntad, seguir nuestro propio criterio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Cuando tú fuiste tentado, ¿se te presentó literalmente el diablo? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Se le presentó literalmente? ¿Se le paró ahí enfrente y le empezó a platicar con usted? ¿Verdad que no? Sino que son nosotros mismos vamos desarrollando nuestras dudas, nuestra incertidumbre, o si le hago así o si le hago asá. Y si usted tiene una fe firme, usted va a hacer la voluntad de Dios, sabe cuál es el camino que va a tomar y usted puede vencer esa tentación, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto. Jesús, después de ser bautizado, dice, y antes de comenzar a predicar y sanar enfermos, también es tentado, porque él como ser humano iba a pasar lo mismo que pasamos todos, ¿verdad? Es incitado a probar su fe, ¿verdad? El diablo busca crear dudas, incredulidad y desobediencia a la voluntad de Dios. Y ya vimos esto, ¿verdad? Como desde la primer pareja, vemos cómo es que la primer pareja empezó a tentar a Adán y Eva, ¿verdad? En el jardín. Déjenme decirle, hermanos, de que en la Biblia, cuando nosotros oímos el término diablo, Satanás, ¿verdad? Se puede referir tanto a la maldad, ¿verdad? Y también a la ambición humana, que no se quiere someter o vivir en comunión armoniosa con Dios. Puede ser la misma ambición del ser humano y el orgullo humano que quiere vivir de acuerdo a sus placeres carnales, ¿verdad? Pueden ser ideologías que van en contra del amor, de la justicia y la misericordia de Dios, todo lo que se opone al carácter santo y puro y perfecto de Dios. Puede ser un agente espiritual, puede ser un ángel, con lo cual nosotros conocemos fuera de nosotros, o puede ser un agente dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué usted dice dentro de nosotros? Acuérdense que Jesús dijo, hermanos, ¿ustedes se recuerdan cuando Jesús iba a ir a la cruz y Pedro se le puso enfrente y lo regañó a Jesús y le dijo, lejos esté de ti ir a que te crucifiquen, te maten? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí,
Satanás, le dijo. ¿Por qué? Porque en ese momento los pensamientos y el sentimiento humano de Pedro se estaba oponiendo al plan y la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo llamó tal cual es, ¿verdad? Así, ¿verdad? También cuando Jesús estaba hablando de los 12 discípulos, dijo, yo los escogí a todos ustedes, dijo, a los 12. Sin embargo, uno de ustedes es diablo, dijo. Así se refirió a Judas, como un diablo, ¿verdad? Dando a entender de que en su humanidad no estaba el querer o estar de acuerdo en Jesús con lo que Jesús le estaba enseñando, sino que él seguía con su forma humana pecadora de ver las cosas de acuerdo a cómo es la vida en este mundo, ¿verdad? Entonces, Jesús llama a Pedro Satanás, Jesús llama a Judas diablo, ¿verdad? Dando a entender de que el ser humano, cuando está en contra de la voluntad de Dios, también es como un adversario del plan de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un balance de todo esto, ¿verdad? Así que es bien importante, hermanos, todo esto. Y en la Biblia, hermanos, ¿sabes? Cuando se habla del diablo, se habla de Satanás, está hablando de todo aquello que se opone al plan salvífico de Dios o al plan de Dios, ¿verdad? Entonces, y puede ser un agente ya sea espiritual que viene a influenciarnos, o como puede ser nuestra misma carne, ¿verdad? Nuestra misma naturaleza humana que se resiste a someterse a Dios, ¿verdad? A la palabra de Dios. Así que todo esto se los estoy explicando para que a veces nos demos cuenta cuando leemos la Biblia, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Porque cada vez que se menciona, ya sea el diablo o a Satanás, se menciona dentro de un contexto. Y en cada contexto es diferente. Hay que leer el contexto para ver de qué está hablando, a qué se refiere, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? En las tradiciones judías, hermanos, y posteriormente en las cristianas, se habla de Satanás y del diablo, y generalmente, hermanos, se habla de que, o se dice de que Satanás es un ángel caído, ¿verdad? Es un ángel caído que fue expulsado del cielo. Todos quizás hemos escuchado eso, ¿verdad? En algún lugar o en alguna manera. Y fue expulsado por su rebeldía o porque se ensoberbeció y quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios o quiso tomar la adoración de Dios, ¿verdad? Aunque la Biblia a veces no explica tanto de eso, ¿verdad? Pero, hermanos, es bien importante entender, ¿verdad? Entender. Algunos enseñan, ¿verdad? Algunos enseñan de que el diablo fue echado del cielo antes de la creación, ¿verdad? Antes de la creación, ¿verdad? Pero la Biblia nos da a entender de que el diablo, cuando se menciona de que fue echado del cielo, hay que entender qué estamos leyendo, qué tipo de literatura estamos leyendo, ¿verdad? ¿Es una narración o es una historia apocalíptica que habla de símbolos, ¿verdad? Y cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, pues generalizamos, ¿verdad? Y a veces pensamos que está hablando literalmente de cosas que no son literales, son símbolos, ¿verdad? Es bien importante entender eso. Muchos se han apoyado de que el diablo fue arrojado del cielo, ¿verdad? Porque la Biblia sí menciona que fue arrojado del cielo, ¿verdad? Pero hay que entender en qué contexto y cómo, ¿verdad? Y cuando uno no entiende eso, pues puede tener una idea equivocada de todo eso. Los teólogos que realmente estudian la Biblia, hermanos, a profundidad y han hecho bastante estudios sobre esto, se dan cuenta de que a veces se quiere usar unos pasajes de Isaías 28, donde habla de un rey, el rey de Tiro. El Tiro es en Líbano, hermanos, el norte de Israel, donde se le dedica una poesía a este rey. El profeta Isaías le dedica una poesía al rey de Israel, al rey de Tiro, una ciudad, un puerto que estaba
en el país del Líbano, que está al norte de Israel. Y como es una poesía, ahí se menciona de que él era un querubín, pero está hablando de ese rey, ¿verdad? Y en forma poética como que da a entender, ¿verdad? De que está hablando del diablo. Pero no está hablando del diablo, está hablando de un rey que se llamaba, que estaba en esa ciudad y que Dios lo está sentenciando de que él era un rey bueno y se convirtió en un rey malo, ¿verdad? Y Dios lo iba a destronar, le iba a quitar todos esos privilegios que le había dado. Y también en Ezequiel habla de otro, casi igual, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor, que era un rey, no era el diablo, era un rey, ¿verdad? Que parece que da a entender como que también se le subió el orgullo, ¿verdad? Y sabemos que así fue, ¿verdad? Y que también Dios lo iba a castigar, ¿verdad? Por haberse exaltado, ¿verdad? Y porque ahí a veces se usa el término querubín o se usa el término querubín, hermanos, quiere decir a alguien que está, los querubines supuestamente, ¿verdad? Son ángeles que protegen el cielo, ¿verdad? Que protegen, son como guardianes del cielo. Entonces, ¿sabes? Cuando poéticamente se usa esa palabra, piensan que está refiriendo a un querubín del cielo, cuando en realidad se está refiriendo a este rey que era como un protector, ¿verdad? De su pueblo, de su raza, en fin, y que se desvió, se llenó de orgullo y que Dios lo iba a destronar también o lo iba a disciplinar, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, estos pasajes, estrictamente hablando, no hablan del diablo, ¿verdad? Hablan de dos reyes. Y sí se habla de la caída del diablo, pero se habla en Apocalipsis. Se habla en Apocalipsis cuando se narra la historia del nacimiento de Cristo, que es perseguido. Sabemos que Cristo se tuvo que ir a Egipto cuando recién nació, porque el rey Herodes lo iba a matar, ¿verdad? Y mandó matar niños, ¿verdad? Y luego se narra la historia de la iglesia, ¿verdad? Del primer siglo. Y en ese capítulo, el capítulo 12 de Apocalipsis, se habla de que el diablo fue arrojado del cielo, ¿verdad? Pero ahí no está hablando de un cielo literal, está hablando de el lenguaje simbólico. El cielo representa el poder, que hay una lucha de poderes espirituales, ¿verdad? Donde, donde Cristo viene a esta tierra a imponer su reino y el diablo está peleando, tratando de destruir a Cristo, ¿verdad? Y a la iglesia, pero al final Cristo se impone, Cristo gana, ¿verdad? Vence el pecado, vence la muerte. Y cuando dice que el diablo fue arrojado del cielo, quiere decir que no pudo mantener su poder, ¿verdad? Contra el reino espiritual de Cristo, ¿verdad? Entonces no está hablando literalmente que se cayó del cielo. Son figuras, símbolos que dan a entender eso, ¿verdad? Dan a entender que perdió la batalla entre Cristo y el enemigo, ¿verdad? Pero en este caso el enemigo es el Imperio Romano, es la falsa religión romana, que está basada en una mentira y en ídolos, ¿verdad? En dioses falsos. Entonces es bien importante entender todo eso cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Que no es algo literal, ¿verdad? Sino que es algo que se escribió de manera apocalíptica, que es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Entonces, estamos viendo esto, hermanos, porque es bien importante, ¿verdad? Eh, si usted tal vez usted ha leído un pasaje allá en Primera de Pedro, ¿verdad? Que dice, no sé si quiero que lo busque para que vean. Vamos a buscar estos pasajes, ¿no? Porque a veces uno los lee y no los entiende, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Por eso uno tiene que entender cada libro y cada contexto, porque si no lo entiende, pues generaliza y no entiende la palabra de Dios. Pero aquí estamos tratando de ayudarles para que ustedes, cada vez que lean un pasaje, vean el contexto y el contenido de esa carta o el contenido de ese libro, ¿verdad? Y todo tiene que ver con la prueba de la fe, con la prueba de la fe. Están ahí. Dice así, Primera de Pedro 5,
Pero si usted lee desde el primero, vamos a leer el versículo 4, versículo 12. Está hablando de un tiempo en que la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Y mire qué dice el versículo 12, primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. O sea que la iglesia en ese momento que Pedro escribe la carta, están pasando por una prueba, y esa prueba es que estaban siendo perseguidos la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. A todos los cristianos los apresaban y a muchos los mataban, a otros los quemaban, a otros los mandaban al Coliseo Romano. Y luego por eso dice que estaban pasando una prueba, como si fuera algo insólito, algo que no se esperaban. Dice. Al contrario, dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea manifestada su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y sigue hablando este capítulo del sufrimiento. Pero en el capítulo 5 dice así el versículo 8. Acuérdense que viene hablando del sufrimiento y de la persecución. Dice, practiquen el dominio propio. Le está diciendo a estos hermanos de ese primer siglo que están siendo perseguidos. Y manténganse alerta. O sea que estén pendientes de esta persecución, que no se confíen. Su enemigo el diablo, dice, su enemigo el diablo, dice, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A qué creen que se refería el apóstol Pedro cuando dice su enemigo el diablo? Ya vimos que están pasando persecución y están sufriendo. ¿A quién cree que estaba refiriendo? Fíjese que si usted lee Proverbios 19:12, vamos a ver este pasaje. Proverbios 19:12. Porque la Biblia se interpreta sola. Proverbios 19:12. Fíjense que cómo la Biblia nos ayuda a entender qué les quiso decir de manera encubierta en la carta, algo que ellos sí entendían. Proverbios 19:12. Mire qué dice. A ver, no sé si ustedes están ahí. Proverbios 19:12. Dice así. Rugido de león es la ira ¿de quién? Del rey. Entonces, este mismo versículo nos da a entender qué les quiso decir Pedro cuando ellos están viviendo la persecución. Dice, rugido de león es la ira del rey. Y luego dice, su favor es como rocío sobre el pasto. Pero aquí ellos estaban siendo perseguidos por el rey de Roma, el emperador romano. Por eso le dice que el diablo, ese diablo, está hablando del rey, el emperador romano que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? No es el diablo como a veces nosotros pensamos que nos está persiguiendo a nosotros. O sea que tenemos que entender el contexto y qué estaban viviendo ellos, qué les quiso decir. Pues ellos sabían este pasaje, ¿verdad? Igual Proverbios 28:15, Proverbios 28:15, es un pasaje que es muy conocido, ¿verdad? Muy conocido entre ellos, ¿verdad? Que conocían la Biblia, conocían las escrituras. Proverbios 28:15. Mire, en esta versión dice, Proverbios 28:15, un león rugiente, como lo dice Pedro, o un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. O sea que ese diablo que habla Pedro se está refiriendo claramente al emperador romano que está persiguiendo
a los cristianos en esa etapa y está siendo probada su fe. O sea que este personaje, o como le queramos llamar, o este agente, o esta situación, es para probar nuestra fe siempre, ¿verdad? Entonces estos pasajes nos hablan de eso, ¿verdad? La Biblia, hermanos, nos enseña que Cristo vino a vencer las tinieblas, que representan la ignorancia y la confusión acerca de un Dios amoroso. El mundo vive en un mundo de maldad, hermanos. Sabemos que el mundo vive en un mundo de maldad, de pecado, ¿verdad? Y Cristo vino a mostrarnos el lado bueno de Dios, ¿verdad? Las religiones falsas, por ejemplo, los romanos tenían una religión pagana, una religión falsa con muchos dioses, y ellos no les importaba matar a la gente, no les importaba hacer sufrir a la gente, ¿verdad? O sea que eso se le conoce como un espíritu maligno, un espíritu malvado, ¿verdad? Entonces, Cristo vino a mostrar todo lo contrario, el lado amoroso de Dios, ¿verdad? Y este pecado y esta maldad se le conoce como las tinieblas, ¿verdad? Y al diablo se le asocia con las tinieblas, ¿verdad? La maldad. Entonces, dice aquí que representan la ignorancia espiritual y la confusión acerca de un Dios amoroso. Jesús, hermanos, cuando hablaba con los fariseos, fíjense, cuando hablaba con los fariseos, que también lo rechazaban a él, los llamó hijos del diablo, ¿verdad? Hijos del diablo llamó a los fariseos que iban casi todos los días al templo y los llamó hijos del diablo, imagínense. ¿Por qué? Porque la religión, hermano, no transforma a las personas. Una persona religiosa no necesariamente es una persona que tiene el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está transformando su corazón. Estas personas, aunque eran religiosas, Jesús les llama hijos del diablo. ¿Por qué? Porque estaban confundidos en su fe. Estaban confundidos en su conocimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen Juan 8:43 al 47, les llama hijos del diablo Jesús, ¿verdad? Juan 8:43. 43. Juan 8:43 al 45. Les habla Jesús al 47. Dice, Jesús está hablando con estos judíos que como que querían creer en él, pero como que no estaban seguros si dejaban su religión o sus creencias por seguir a Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, dice. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Y luego dice, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Otra vez usa la palabra, ¿quién me puede ustedes probar? ¿Verdad? ¿Quién puede poner a prueba mi fe? Dice, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Dice, verso 47, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, ¿verdad? Entonces, en realidad, hermanos, el término que usa aquí Jesús está dando a entender de que la persona que está confundida en su manera de creer sobre Dios, la persona que no entiende bien a Dios, pues está en contra, ¿verdad? Está en contra, tal vez por alguna influencia de otra manera de pensar. Pero las maneras de pensar, hermanos, no es que se originen en un personaje llamado diablo, sino se originan en la ignorancia de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que los mayas, los aztecas y todas las civilizaciones antiguas que no conocían a Dios, pues ellos hacían lo que ellos creían que estaba bien. Tenían como Dios al sol, tenían como Dios a la luna. Entonces, todo eso era fruto de su ignorancia, fruto de su misma
falta de conocimiento, de no conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, todo eso es resultado de la ignorancia, de no conocer al verdadero Dios. Y cuando uno conoce al verdadero Dios, pues todo eso se aclara, se disipa, ¿verdad? Y entonces conocemos la verdad, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo que la verdad nos iba a hacer libres, ¿verdad? Pero la verdad de conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, cuando Jesús se iba a ir, él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir a convencerlos a ellos y al mundo, ¿verdad? De su error, dice. Porque a pesar de que ellos miraban los milagros que hacía Jesús, pues no creían en él. Luego iba a convencerlos de justicia, el Espíritu Santo. La justicia es que Dios es un Dios justo que castigó el pecado, ¿verdad? Y el pecado es algo que heredó el ser humano y lo lleva a la muerte. Y Jesús vino a arreglar eso, a hacer justicia en ese sentido. Vino a quitarle a este hombre esa desgracia, esa culpa. Y no, el número 3 dice que el Espíritu Santo iba a venir a convencer al mundo de juicio, ¿verdad? Que el que había sido juzgado y condenado no era Jesús. Jesús no fue condenado y juzgado por Dios, ¿verdad? Como un impostor o un falso Mesías, porque a Jesús cuando lo crucificaron, lo acusaron de que él era un falso Mesías, ¿verdad? Que un falso profeta, un hombre que estaba haciendo pasar por un enviado de Dios que no era. Bueno, así lo tenían los fariseos, ¿verdad? Por eso lo acusaron. Pero en realidad al que se estaba juzgando no era Jesús. Al ir Jesús a la cruz, al que se estaba juzgando era al príncipe de este mundo, que es el diablo, ¿verdad? O la mentira, o la maldad, o el pecado, ¿verdad? Como lo queramos poner. Dice el versículo, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a convencernos de que el que fue juzgado y fue a la cruz y fue condenado, no fue condenado porque era un impostor, sino que fue a la cruz por salvar a la humanidad, ¿verdad? Por salvarnos a nosotros, por pagar el pecado y condenar al pecado. Entonces dice que el príncipe o líder espiritual del error o del engaño, el mentiroso, dice, que presentaba al mundo a un Dios sin amor y sin compasión, es el que fue condenado, que no amaba al ser humano, o sea que esa religión que no amaba en realidad al ser humano y que pensaba de que Dios no le importaba la vida de los seres humanos, esa mentira fue condenada, ¿verdad? Y fue condenada por el mismo Jesús. El evangelio se le conoce como el evangelio de la verdad, ¿verdad? El evangelio son buenas noticias, son la verdad del amor de Dios por el ser humano. En Cristo, hermanos, la mentira de que no hay Dios o que hay un Dios que no le importa al ser humano queda descartada, ¿verdad? Queda derribada, porque la verdad de la palabra de Dios es que Dios sí ama a la humanidad y lo ha demostrado enviando a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Y libres de esa condenación. Entonces, al final de la era cristiana, hermanos, el diablo, la maldad, la mentira, el engaño, la falsa religión, todo será destruido en su totalidad y no engañará a nadie. ¿Por qué? Porque la realidad del amor de Dios será visible y una realidad que todos experimentaremos directamente. En nuestra fe cristiana, hermanos, nosotros ya conocemos la verdad. Y la verdad es que Dios nos ama. Esa es la verdad más excelente y que la Biblia quiere mostrarnos a través del Evangelio. Que Dios nos ama, ¿verdad? Y aunque el diablo u otras ideologías o filosofías nos digan de que no hay Dios y que nosotros no tenemos esperanza y que no tenemos un futuro seguro, aunque nos digan eso, sabemos que la verdad es que sí tenemos un Dios que nos ama y que nos ha prometido una vida eterna, ¿verdad? Entonces, nuestra fe, hermanos, a veces es desafiada porque a veces vemos circunstancias que pasan en la vida física aquí, terrenal,
Y a veces pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros o que no le importamos a Dios. Pero Dios demostró su amor en que siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores. ¿Ves? Entonces podemos ver que el amor de Dios es una realidad. Entonces, hermanos, estamos hablando de esto, ¿verdad? Porque la Biblia sí se habla en el Apocalipsis de que va a haber un final de esto que se llama diablo, que ya sea un espíritu, ya sea un ángel, ya sea lo que sea, va a terminar. La Biblia sí nos enseña que sí va a haber un final de esto que se llama diablo, que se llama Satanás, y que el pecado y la maldad desaparecerán completamente de este mundo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, que tiene un estilo literario simbólico, Jesús anuncia el final, donde Dios triunfa definitivamente sobre toda clase de mal. Apocalipsis 27 habla, hermanos, de un tiempo de 1000 años, que es un número simbólico, es un número simbólico. Acuérdense que el Apocalipsis son símbolos, hermanos. No son literalmente lo que se dice ahí. Dice, el Apocalipsis habla de un periodo de 1000 años, que es un número simbólico, que representa el tiempo en que Cristo está siendo predicado a las naciones, ¿verdad? Que es un tiempo de gracia donde Satanás, o sea, la mentira, en cuanto a un Dios a quien no le importamos, porque la mentira es lo que dice, ¿verdad? El mundo enseña de que no existe Dios, que no hay que adorarlo, que no hay que creerle, que no hay que servirle, en fin. Entonces, pero en este tiempo es cuando se está predicando el evangelio, donde el evangelio realmente dice de que Dios sí le importamos, la humanidad sí le importa, y que tanto le importa que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mentira de que no hay Dios o que no hay un Dios que le importamos, el evangelio la derriba, ¿verdad? Porque el evangelio descubre el amor de Dios por la humanidad esta humanidad que vive en desgracia por el pecado y la muerte. La Biblia nos dice que antes del regreso de Cristo, el diablo o el engañador mentiroso llevará a los enemigos de Dios a una batalla final. No sabemos si es simbólica o espiritual, ¿verdad? O va a ser una guerra física donde va a haber bombas y todo eso. Pero se nos habla de una batalla final. Lo que sí se nos dice es que será la última batalla de Dios con sus adversarios y llegará el fin del diablo junto con algo que la Apocalipsis le llama la bestia, que representa el poder político que hay en las naciones, en el mundo. Poder político se le conoce como la bestia, ¿verdad? Y representaba al imperio romano antes, en los primeros siglos, ¿verdad? Era un poder militar tirano, ¿verdad? Y al falso profeta. El falso profeta representa la religión falsa, la religión que no predica a Cristo como Salvador, donde no predica un Dios de amor. Entonces, ese es el falso profeta. Toda religión falsa que no habla de Cristo. El poder espiritual falso, ¿verdad? Religiones falsas que no se apegan a la verdad del evangelio. Si usted lee el Apocalipsis capítulo 20, yo sé que a veces es poco difícil entender porque, como le digo, está hablando de símbolos. Aquí podemos ver que en el verso 10 se habla del diablo arrojado a un lago de fuego, pero no es un fuego literal, ¿verdad? Son símbolos, ¿verdad? También la bestia, o sea que el poder político que hay en el mundo también termina, es arrojado a un lago de fuego, dando a entender que el lago de fuego representa un fuego que quema basura, ¿verdad? Un fuego que quema basura. Entonces, lo que está diciendo aquí, que las mentiras, que todo lo que es falso, lo que es un engaño, lo que es una falsedad, tanto política como religiosa, como espiritual, todo eso va a terminar, ¿verdad? Como les digo, la bestia representa el poder político corrupto que hay en el mundo. El falso profeta representa el poder religioso falso, hipócrita que hay en el mundo, que no se basa en la verdad revelada del evangelio. Y todo esto va a un lago de fuego que representa un basurero que quema todo.
el destino final de todo lo malo o malvado. En el versículo 14 de Apocalipsis 20 aparece que también al lago de fuego es echada la muerte. Fíjese, la muerte, o sea, la muerte es un estado del ser humano donde no tiene vida, ¿verdad? Y el infierno, ¿verdad? Entonces, todo esto son símbolos de la destrucción total y definitiva de todo lo malo que ha lastimado la vida del ser humano desde el inicio de la creación. Dice, el diablo es el poder espiritual del engaño que lleva a la incredulidad o a negación de Dios. Y este poder, hermanos, cuando el evangelio empezó a ser predicado, el diablo fue atado, ¿verdad? Fue atado en el sentido espiritual, de que el diablo ya no tiene poder para quitarnos a nosotros la salvación que Cristo nos regala, ¿verdad? Cuando dice atado es que no tiene, eso es un símbolo de que su poder en los cristianos ya no tiene poder sobre nosotros, de quitarnos esa salvación, porque es un regalo de Dios que no nos puede quitar nadie. Entonces el diablo ya no puede engañarnos, ¿verdad? En el sentido de que el engaño que nos puede decir es que Dios no existe o que no nos ama, ¿verdad? Pero para nosotros eso sabemos que es una falsedad, que Dios en realidad sí nos ama y nos ha dado la salvación en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? La bestia, ya vimos que es el poder político corrupto que hay en el mundo, en todo el mundo. No hay país donde no haya corrupción, ¿verdad? Abusando de su poder sobre la gente pobre, ¿verdad? Y sobre la gente que no tiene recursos. El falso profeta, poder religioso de mentira, que no se apega a la salvación de Dios por gracia a través del sacrificio de Cristo. La falsa religiosidad, ¿verdad? También eso es el falso profeta. Versículo 14, la muerte es la separación de Dios. Y el hombre, la separación entre Dios y el hombre se terminó, ¿verdad? Se reinstala la comunión con Dios por la eternidad. El infierno representa el castigo para el pecador. Se terminó, se termina en el lago de fuego, ¿verdad? Todo eso es símbolo de que todo eso va a terminar, ¿verdad? Se terminó, no más pecado ni más castigo. La creación entera entra a una eternidad sin ningún enemigo que se oponga a los planes de Dios para su pueblo amado, ¿verdad? En conclusión, el diablo también, que es el deseo de la carne que está en el ser humano, y este desea ir en contra de los propósitos de Dios, que se revela en contra de su santidad y su justicia y su misericordia, ¿verdad? Ya vimos, hermanos, de que al diablo en la Biblia tanto se habla de como algo externo como de algo interno, ¿verdad? Se habla como de la maldad, es la maldad, ¿verdad? Es la maldad que el ser humano lo lleva a pecar, ¿verdad? Que lo incita a pecar, que lo pone en una ignorancia, que lo pone en una rebeldía, que lo pone en una condición de engaño, ¿verdad? De falsedad. Y todo eso se disipa con la presencia del evangelio, ¿verdad? Con la llegada del evangelio que trae la luz a la mente del ser humano y que nosotros nos convertimos en vencedores al poder vencer la ignorancia, la maldad y el pecado con la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo ha vencido al maligno, al engañador. Primera de Juan 5, 18 al 21. Ahí el apóstol Juan nos dice acerca de la mentira de que Dios, en la época de Juan habían surgido ciertos anticristos, se le llamaba anticristos porque la mentira de que Dios no existe, ¿verdad? De que Dios no existe, de que Dios no es bueno, de que a Dios no le importamos. El verso 21 representa esa religión falsa que enseñaba el imperio romano de falsos dioses, de falsos dioses y de una religión pagana falsa, ¿verdad? Donde el emperador se le consideraba un dios, ¿verdad? Entonces todo esto es algo que va en contra del verdadero evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? El engaño comienza con la duda, luego con la incredulidad y la desobediencia.
dejamos de creer y confiar en Dios y su palabra de verdad. Y esta incredulidad arruina la vida de los seres humanos y nos perdemos de aprovechar las promesas de Dios, ¿verdad? Es bien importante esto. Gloria a Dios, hermanos, que conocemos la verdad en Cristo y que hemos vencido las mentiras del enemigo, las mentiras del diablo. El diablo, hermanos, el diablo, lo que se presenta en la Biblia como diablo es el engaño, la mentira, la falsedad, la falsa creencia que la felicidad la vamos a tener a través de la vida, a través de la economía física o a través de los deseos humanos, ¿verdad? Todo eso es mentira, ¿verdad? Todo eso es mentira y la Biblia lo condena, ¿verdad? Solamente hay una verdad y esa verdad, pues, la tenemos en la palabra de Dios. Así que cuando usted lea la Biblia, hermanos, tiene que entender el contexto que está leyendo. Cada vez que se menciona el diablo, se menciona Satanás o se menciona algo así, porque no se puede generalizar cada vez que leemos en lo mismo, porque está hablando de la maldad, pero hay que saberla ubicar, ¿verdad? Para poder entender los planes y los propósitos, ¿verdad? Tal vez esto para usted suena bastante fuera de lo que usted está acostumbrado a escuchar, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que usted salga de ese nivel, ¿verdad? Ese nivel de que tal vez usted le han enseñado o fuimos enseñados en el pasado. Pero como le digo, todo ha evolucionado y va creciendo y vamos teniendo un entendimiento más amplio de lo que es la palabra de Dios. Como le digo, hay personas que no resisten a estas explicaciones porque dicen, no, el hermano está hablando algo que nunca me enseñaron. Y pues sí, como le digo, todo va evolucionando. Pero lo importante, hermano, lo importante es que usted sepa de que usted ya no puede ser engañado al conocer el evangelio. El diablo no le va a poder engañar ni le va a poder sacar de su fe, ¿verdad? Nuestra fe va a ser probada, sí. Pero a pesar de que fallemos en una prueba, el diablo está vencido porque no nos puede apartar de la gracia de Dios. Dice, donde hay pecado, la gracia sobreabunda, ¿verdad? O sea que Dios en su amor nos muestra que su gracia supera cualquier deficiencia que nosotros tengamos. Así que el diablo nos puede engañar de que Dios no nos ama ni nos va a poder engañar diciéndonos de que nos vamos a perder, porque no es así. En Cristo Jesús tenemos seguridad de salvación. Y es bien importante entenderlo, ¿verdad? Acuérdense que la mentira es, el diablo lo que va a tratar es que dudemos, que pensemos negativamente de que Dios nos va a rechazar, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que de sus manos, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, y de mis manos nadie la va a poder quitar, nadie me las va a poder arrebatar. Entonces el diablo, por mucha mentira que le diga o muchas cosas que salgan o surjan, no nos va a poder quitar esa verdad del amor de Dios en nuestras vidas. Espero que esta clase les ayude a entender todo esto que se habla del diablo, ¿verdad? Hay una hermana que ya se fue, no sé si se le hizo muy fuerte la clase o no sé, ¿verdad? Pero como le digo, a veces no estamos preparados para escuchar cosas que no estamos acostumbrados. Entonces, espero que usted no sea el caso, ¿verdad? Sino que yo les trato de ayudar a que usted amplíe su mente y pueda entender mucho más allá, ¿verdad? Mucho más allá y que no se limite a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado de una manera limitada. Porque sí, a mí me enseñaron de una manera limitada y claro que cuando uno aprende más cosas, pues quisiera compartirlas para que también ustedes las sepan y las conozcan y puedan entender la Biblia de una mejor manera, ¿verdad? Ese es el propósito. Bueno, vamos a parar la grabación y si ustedes tienen alguna pregunta, pues la hacemos con mucho gusto, se las contestamos con mucho gusto y de ahí en adelante, pues vamos a ver qué pasa. Que Dios me los bendiga y vamos a cerrar esta grabación, pero nos quedamos aquí para cualquier pregunta. Bendiciones.